Muy buenas. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que nos acompañan en este momento. Hola, mi bella Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, mi Luz. ¿Cómo estás? Por aquí un poquito desenfocada, pero espero que ahorita se arregle. ¿Cómo No estás? son ustedes, no son ustedes, es la cámara de Lili. Soy yo. Muy buenas noches para todos, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, con una nueva emisión de nuestro programa Despierta tu Ser, un programa ideado y creado para ustedes con el fin de aclararles ciertos temas y con el fin de que vayamos despertando y ampliando un poquito nuestro conocimiento y que entre más preguntas, pues muchísimo mejor, porque eso hace parte del programa, ¿no? Bueno, Liliana, pues bienvenida, bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Y bueno, ¿cómo va todo, Lili? Bien, 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 súper bien. Afortunadamente todo va excelente. Se ha estado moviendo Bueno, mucha energía últimamente, pero pues bastante. es normal. Bastante, bastante. Bueno, hoy tenemos un tema del que yo no conozco mucho, pero bueno, tú nos vas a ayudar. Vamos a hablar hoy sobre lo que es la carta astral. ¿Qué es la carta astral? Vamos a hablar lo que es la numerología y todo lo que hay de fondo y el trasfondo de lo que son estos temas. Y además vamos a hablar de lo que son los contratos de nacimiento, cosa que no sabía mucho de esto, no lo sé, me imagino que ustedes tampoco, y obviamente esperamos que nos hagan preguntas sobre este tema y para que Liliana nos vaya aclarando un poco, porque la verdad yo estoy con muy poco conocimiento de esto. Pues Liliana, pues démosle pie, iniciemos con este tema sobre la carta astral. Bueno, pues lo primero es, ¿qué es la carta astral? ¿Qué es? Bueno, este tema de la carta astral es muy interesante. ¿Por qué? Porque detrás de ella hay un conocimiento muy vasto y un gran estudio de todo este asunto. De hecho, hay personas que pues, se gastan la vida trabajando ese asunto, estudiando algo que se llama la astrología, pues son personas muy serias que hacen un trabajo de mucho tiempo en ello, ¿no? Efectivamente, las personas que estudian todo este tema de astrología y estudian pues los astros y todo aquello, no estoy muy relacionada con exactamente lo que hacen, pero sé que es un trabajo arduo. Lo que hacen a través de ciertos datos de las personas es poder encontrar ciertos rasgos específicos de su vida, cuando nacieron, qué es lo que han hecho alrededor de su vida. Entonces les pueden decir ciertas cosas muy certeras de qué es lo que han vivido, qué es lo que han pasado, qué es lo que están pasando e incluso qué sería lo que pueden pasar al futuro, ¿sí? Uh -huh. Porque este tema de la carta astral lo que hace es como generar una especie de mapa. En el momento en el que uno nace, estoy hablando de este planeta, ¿no? De este planeta Tierra. Este planeta Tierra, cuando nosotros nacemos, exactamente el momento en que nosotros nacemos, queda como una especie de Uh registro. -huh. Y con ese registro a usted se le arma todo un mapa futuro de muchas cosas que usted va a tener. Obviamente tiene unas variables y un montón de cositas, pero queda como ese mapa hecho con todo lo que usted va a vivir a futuro. ¿Sí? Si alguno de ustedes se ha hecho esa carta, va a saber y va a decir que realmente tenía mucho, mucho acorde o mucho coincidente con lo que ha vivido o con lo que le ha estado sucediendo. Entonces, pues sí, claro, muchas personas se la han hecho. Y, y pues de hecho, las cartas astrales serias que hacen, las hacen astrólogos. Uh -huh. Bueno, Entonces, eso es una carta astral. Haz de cuenta que es como un rutero que tienes enfrente tuyo que dice cómo ha sido tu vida y para dónde va. Cómo eres, tus rasgos más importantes en todas las áreas de tu vida. eso tiene que ver la carta astral, pues para hacerse una carta astral se requiere de la fecha de nacimiento, de la hora exacta, el lugar de nacimiento para poder saber en qué momento y cómo estaban ubicados los astros y todo esto para saber de ahí en adelante hacen ellos una predestinación, más o menos, de lo que va a ser su Mm, vida y características a nivel personal también, ¿cierto?
hacen una lectura, porque efectivamente esa palabra que tú dices es muy cierta. La carta astral es como una predestinación de las personas. ¿Sí? Ya estaba escrito. Y hay muchas veces que las personas dicen, eso iba a suceder, eso tenía que suceder, es el destino. Y pues muchas veces uno se cobija, es que es el destino, es que es el destino que yo tengo, es lo que yo vine a vivir. Y desafortunadamente se puede decir que sí. Ok, bueno, antes de continuar, Liliana, quiero saludar aquí a María A. Ramírez. Buenas noches desde Panamá. Hola María, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a toda la gente de Panamá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Manicho y sus picantes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella dice, como siempre, fan número 1 de Liliana. Qué bien, me encanta que nos estás acompañando. Gracias. Patricia Camino dice, muy buenas tardes. Aquí Mari Hemwell dice, buenas noches, buenas tardes desde México. Hola Lili, hola Luz. Ay, qué linda. Aquí nos dice Luis Constantino desde México. Un fuerte abrazo. María Hemwell dice, ella está aquí. Buenas noches desde Villarrica, Cauca. Ah, qué bien, me encanta esto. Rico, aquí está María Ramírez dice, y si no se tienen ahora, bueno, ya vamos para allá, mi corazón. Pilar Preciado y Pilar, gracias por acompañarnos. Dice, buenas noches, hermosas y sabias mujeres. Muchas gracias. Sandra Morales dice, buenas noches. Patricia Camino dice, me dice, hace años una carta astral y una carta de sinergia para ver si tenía conexión sentimental con alguien. Muy interesante. Bueno, gracias por acompañarnos y por favor regálenos allí de una vez un compartir para que quede esto en sus perfiles de Facebook y que otras personas tengan acceso a este tema y a este programa. Muchas gracias por estar acá. Entonces vamos nuevamente. Entonces, ¿qué pasa si de pronto yo no tengo la fecha exacta, como está preguntando aquí María? Si no tengo la fecha exacta, no es algunos. Porque si usted dice, es que mi mamá no se acuerda la hora en que yo nací, o es que yo no me acuerdo la hora, es que yo no la sé, es que mi mamá se murió y nunca se la pregunté, pero yo creo que será como la 1 de la mañana. Tiene que ser la hora exacta. Exacto. Porque queda ahí puesta, impresa, el asunto queda impreso. Esas personas que tienen esos problemas de registro de nacimiento, que es que era este día, pero aquel, que yo no sé qué, debe ser el día de nacimiento, el día en que usted salió de su mamá. ¿Sí? Pero si tengan en cuenta que si se la hicieron y usted no sabía la hora y dijo un aproximado, eso no quedó así como muy bien. Pero el hecho de que usted se la dejara leer y usted agarrara esa información como cierta, sí creó un contrato que lo predestina a usted de cierta manera. Eso sí es algo que hay que saber. Y para los que nos están escuchando hablar y dirán, pero Luz y Liliana están hablando de algo diferente a lo que hablan normalmente, esperen a que redondeemos la idea de todo este tema para que nos demos cuenta qué sucede realmente con las cartas. Y de hecho, no solo con la carta astral, con la numerología. Porque si ustedes se hacen un estudio numerológico, la misma cosa. Ustedes van a encontrar que hay unas coincidencias y un montón de cosas. Y también es una ciencia que se estudia y muchas personas muy seriamente la estudian. Y también el tema, algunos que lo hacen con los signos y los horóscopos. Ojo, porque los horóscopos ya sabemos que tienen un montón de mentiras por muchos lados, pero hay gente que seriamente los hace y también saca. Y ojo, porque cada vez que yo me leo un horóscopo y le creo al horóscopo, estoy haciendo otro contrato, otro contrato, otro contrato. Tengo una duda, Liliana. Con lo que hablaste ahora, tenemos esta carta astral o digamos, de acuerdo a la fecha de nacimiento, el lugar y fecha y hora donde nacimos, se crea un mapa, ¿no? Se crea un mapa que nos predestina de alguna manera a tener una ruta en la vida y a tener ciertas características a nivel personal. Pero lo que me dijiste ahorita es, ¿esto se puede cortar? O sea, si yo corto contratos, esa predestinación la puedo desviar de rumbo. Sí, fíjate porque muchas de las personas que están hoy aquí asistiendo han hecho un trabajo interesante en su ser, ¿no? En su conciencia, y han ido poquito a poquito destapando cosas de su vida, sanando cosas de sus vidas, esas cosas que esas personas que están acá o que estamos, porque todos lo hemos hecho, hemos ido sanando. Cada vez que nosotros sanamos algo,
hagamos de cuenta que le hacemos una modificación a esa carta o le borramos algo a esa carta y simplemente eso desaparece de la predestinación, porque el momento en que yo trabajo en algo, eso ya no está en el destino, eso se convierte en mi acción de ahora, del presente, en donde yo estoy creando directamente mi futuro. Y por eso es que somos seres creadores, ¿no? Sí, Entonces, claro. todos los que están acá porque dirán, no, y no, pero entonces, ¿qué? Las cosas son y son así, ¿no? Cada vez que usted ha trabajado en usted, en que usted ha afinado su conciencia, en que usted ha destapado, ha sanado, usted ha cambiado esa predestinación de cierta manera y se vuelve usted dueño de su futuro, creador de su futuro. Eso es lo interesante, ¿no? Sí. Y si es al contrario, yo voy y me hago hacer la carta astral y resulta que me dicen, bueno, tú en esta vas a durar tantos años o vas a tener ciertos accidentes, tu personalidad es de tal manera. Si yo creo eso que me están diciendo, ya empiezo yo a, ¿cómo se llama? A dejarme llevar y a dejar que ese destino o esa carta maneje mi vida. No solo dejarte llevar, Luz, es firmar un contrato, Ujú. es firmar un contrato. Ajá. Porque tú la mandaste a hacer, tú pagaste por ella o te la regalaron, pero tú la apropiaste como tuya, es mi carta astral, es un contrato, es un contrato. Hay personas que llevan mucho tiempo en su camino de conciencia y un día tal se hacen la carta astral. Si usted Ujú. cogió y limpió muchas cosas y ahí le salen cosas que usted tal vez ya había limpiado, de repente lo que hizo fue reafirmar los contratos de nacimiento que ya había roto, que ya había podido superar a través de esos niveles de conciencia que estaba Ok. logrando. Estos ¿Cómo contratos, retroceder? sí. Para las personas que no saben, estos contratos que se hace cuando uno manda a hacer su carta astral, estos contratos con quién es, con qué persona. Bueno, esto es Háblanos una del historia, contrato. esto es una historia larga. Vamos a hablar del momento en que nosotros morimos. Nacemos. Ah, ¿Listo? bueno, Morimos, morimos. Ok. morimos. Morimos, nos convencen por allá los que se hacen pasar por familiares y demás, venga, váyase por acá, vámonos a la luz, porque todos nos tenemos que ir juntos, vamos para el cielo juntos todos, y se va uno con ellos, chin, 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 detrás, y llega uno a un espacio etérico, a un espacio espiritual, que aquí es el astral. Usted llega a ese espacio astral, y en ese espacio astral usted recupera la memoria de algunas vidas, de algunas. Entonces, vamos a hacer de cuenta que allá llegó Pepito Pérez. Pepito Pérez llegó allá y cuando llegó a ese espacio donde se supone que va a seguir hacia la luz y se va a ir con quien sea, dicen, no, pero espere, hay que volver porque usted ha hecho muchas embarradas y a usted también le han hecho embarradas. Entonces, a esta persona que usted dañó en esa otra vida de allá, usted le debe esta deuda. Así que en esta próxima vida es esa persona quien lo va a hacer sufrir a usted, ¿sí? Pero como en esta vida que acabó de pasar, usted fue tan sufrida y ese marido la hizo sufrir tanto, en la próxima vida eso va a ser su hijo y usted le va a dar palo hasta que sepa bueno. Y allí sucede eso. ¿Qué sucede? En ese momento a uno lo convencen de hacer ciertos contratos de acuerdo a algunas de las vías. No se las ponen a recordar a uno todas, no. Porque como les interesa que uno le dé vuelta a ese contrato de karma para que uno quiera reencarnar y venga a sufrir un montón de cosas, entonces lo convencen a uno. Y cada vez que uno dice que bueno, sí, 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 sí. Contrato firmado, esta va a ser su mamá. Contrato firmado, este va a ser su papá y su papá lo va a abandonar. Esta va a ser su mamá y su mamá va a sufrir por usted. Esto van a ser sus hijos y sus hijos no le van a hacer ni caso. Estos van a ser sus parejas y sus parejas la van a abandonar. Este va a ¿Estás ser su contando, cuerpo y su estás cuerpo, contando mi vida? este va a ser su cuerpo y usted va a subir tales enfermedades. Estos van a ser sus gustos, estos van a ser sus fobias. Allí usted arma una biblioteca enorme, la de Google quedó chiquita, con la cantidad de cosas que usted va a vivir en esa existencia. ¿Y qué es lo que pasa en el momento en el que usted sigue el caminito? Eso usted no lo firma con cualquier pendejito, eso lo firma usted con unas entidades bastante fuertes, poderosas, que se encargan de acompañarlo a usted en esta existencia, de hacer que usted cumpla y que los demás cumplan con usted también. Y en el momento en que usted nace, queda impresa
la carta de todos esos contratos, cómo va a ser su personalidad, de lo que va a sufrir, a quién va a hacer sufrir usted, quién lo va a hacer sufrir a usted, y qué va a lograr, qué no va a lograr, va a tener plata, va a ser bien pobre, va a ser bien enfermo, va a ser bien pesimista, va a ser... Ahí aparece un montón de cosas, un montón de cosas. Eso es Pero como usted un tal vez... libreto. Lo, no, Es y como un sabes qué es lo libreto. peor? Total, y sabes qué es lo peor, Luz, que cuando tú vas a nacer, se les olvidó decirle a la pendejadita de que te quitaron las memorias y tú llegas acá con una carta, con una predestinación. Sin saber qué hacer. Tú no te acuerdas. O sea, tú no sabes, tienes que venir a pagar una deuda con fulanito. Pues no me acuerdo que Ni estoy idea. pagando una deuda. Por lo tanto, cada vez que me hace daño, yo lo odio. Cada vez que me hace daño es un desgraciado, porque yo ni idea de que tal vez en otras vidas yo le hice hasta cosas peores. Entonces, llega uno como un niño sin esa memoria de lo que firmó, de lo que hizo, con un mapa que uno va a cumplir, que ni se da cuenta que lo va a cumplir, pero ahí está. Porque después de que uno firma, no hay nada atrás que se pueda hacer. Quiero, Imagínate, esa es la mecánica de cómo se hace la carta astral. quiero que nos Ya, aclares algo, porque sí, acláranos algo, o mejor, sí, aclararlo, porque tú dices que los contratos son con seres, entidades muy poderosas, pero cuando estamos hablando de ese poder, no estamos hablando de un ser maravilloso, espectacular, un ser poderoso, no, un ser de oscuridad, de manipulación. de manipulación, para que lo tengan en cuenta, no es que, ay, lindo, no, 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 no. Ok, entonces es como un libreto que nos entregan, básicamente, ustedes, como quien dice, entonces el libre albedrío. Tú fuiste libre para decidir con quién ibas a Ah, venir a hacer esto. Ustedes quieren saber una cosa, ustedes eligieron a su mamá antes de venir. Ustedes eligieron a su papá. Usted se queja de su papá, usted lo eligió. pero a Usted se través de queja engaños, contigo, ¿verdad? sí, pero usted lo eligió. En libre albedrío, a usted no lo obligaron esas entidades, olvídese. Lo convencieron y usted se dejó convencer, Exacto. lo manipularon y usted se dejó Sí, sí, manipular, sí. pero usted eligió en libre albedrío. Hay gente que llega a ese túnel y dice, ¿y usted por qué me tiene que decir a mamá? Yo tengo que ir a pagar eso. Yo no tengo que ir a pagar eso, olvídese. Y hay gente que de ahí se ha devuelto y se ha salido del planeta ya. Pero hay personas que llegan hasta allá y dicen, no, yo por qué voy a hacer esto, y lo devuelven al cuerpo de inmediato y resucitó. ¿Sí? Hay personas que duran muertas un poquito, llegan hasta allá, no se dejaron engañar, prefieren devolverlos a que sigan sufriendo en esta existencia que mandarlos a una existencia donde va a ser consciente. Ok, qué Entonces, interesante. ahí está el asunto con lo que pasa en la carta astral. Y efectivamente queda puesto. ¿Por qué? Porque no quiero meterme muy al fondo de esto, pero si los astros están puestos allá, si se mueven, y nos queda una marca tan indeleble acá, bueno, no es indeleble porque sí que la podemos cambiar, pero queda una marca de predestinación a nivel de planeta, ¿qué es lo que estamos viendo en el firmamento? Es una pregunta que yo hago y la dejo en el aire como para que pensemos. Sí, qué interesante, ¿no? Me parece muy interesante porque nosotros nacemos, pero no sabemos qué está pasando arriba en los astros, ni a qué vinimos, porque nos borran toda la memoria. Y por esa razón, Lili, no hay que tener culpa de nada, De porque nada. la culpa realmente es la que nos, de alguna manera, nos obliga o nos autoobligamos a volver nuevamente acá, a reparar algo, a de pronto devolver favores, y ahí nos vamos quedando y ya llevamos vida tras vida, tras vida, tras vida, y esto es algo de nunca acabar. No Sí. culpa, cero culpa. Ya lo que pasó, pasó, no importa lo que hayas hecho, haz el cambio en ti, listo, continúa, pero no culpa, porque a través de esa culpa que tengas, te van maquinando, llegas mueres, llegas ahí, están tus familiares, te colocan ahí el dedo, mire, es que usted hizo esto, es que usted tiene que volver, vuelva y esa persona es su hijo, o bueno, lo que sea, y volvemos por ese sentimiento de culpa, ¿no? Sí. Y si uno, te lo voy a decir como lo veo yo en terapia, Ok. eh, la culpa, por lo general los implantes están puestos en la cabeza.
Y los implantes de culpa son cositas chiquiticas, son cositas chiquiticas. Haz de cuenta, ver regarse un montón de arroces o de bolitas. Sí. Y hay personas que tienen la cabeza llena, llena, y se la pasan viviendo de culpas. Y lo peor es que la culpa, claro que es una emoción humana y es una emoción que tiene un sentido real. Yo siento culpa porque te dije algo, Luz, y yo la sentí, yo dije, yo fui injusta con ella, o yo la maltraté. Una vez, y yo tomo la decisión, la maltraté, le voy a ofrecer disculpas. Hice algo que no era, lo voy a remediar. Y ya hice lo que tenía que hacer con la culpa. Porque la sigo sintiendo 10, 20, 30, 100 y hasta 1000 veces como les pasa a muchísimos. Y años. Culpa, exacto, toda la vida incluso. Pero la culpa solo es una vez, es una vez. El resto ya es simplemente programación, programación. Y mientras más implantes tenga yo metidos de culpa, más la voy sintiendo, más la alimento, más la reproduzco y más me controla. Okay. Y pues obviamente la culpa es muy deseable para quien quiere quitarme la energía. Claro, claro, claro. Aparte de la carta astral está la numerología. Cuéntanos un poquito de la numerología, que yo no tengo ni idea, ni idea. Cuéntame, ¿es igual, es diferente? Es muy parecido, te toman los números también de nacimiento, de fecha, hora, todo. Incluso allí entran como parte de tu nombre y la cantidad de letras y que tenga tu nombre. Y también hacen unos cálculos y también efectivamente salen cosas muy acertadas. Entonces, hay personas también que se dedican al tema de la numerología, ¿sí? Y lo hacen muy seriamente y yo vuelvo y les digo, son personas que lo han estudiado y yo no voy a decir que son charlatanes porque efectivamente corresponde a información que está puesta del momento en que nosotros nacemos. Entonces, habrá quien sí sea charlatán, otros no. Pero que sean o no charlatanes no quiere decir que yo recomiende hacerse una carta astral o una numerología. Realmente, si usted lo que quiere es entrar en conciencia, ser dueño de su propio destino, ser creador de su destino, lo ideal es no hacer ese tipo de prácticas. Pero obviamente, como todo, es libre albedrío para la persona que decida hacerlo. Y lo que pasa, Luz, es que volverse uno el creador de su propio destino es una responsabilidad muy grande que no todo el mundo soporta. No todo el mundo lo soporta. De acuerdo. Liliana, cuando dos personas que no son de la familia, o bueno, podría ser de la familia, que tienen el mismo número, ya sea el mismo número en letras o el mismo número de cédula o fecha de nacimiento, y que al sumar todos estos números suman el mismo número, y que hay muchas coincidencias. ¿Qué sucede aquí con esto? Cuando hay muchas coincidencias en números, sobre todo en la numerología, ¿no? En números, en fechas de nacimiento, de cédula, de otras cosas más. Hay contratos, sí. Entre esas dos personas. Claro, y no solo de la familia, eso tú lo encuentras con un desconocido que te encontraste un día. Ay, yo nací a tal hora. Ay, yo en lo particular me he encontrado con 3 personas en las mismas condiciones mías de nacimiento. Y yo pienso que es una manera como de buscar que uno vuelva a decir, de verdad, sí, yo soy igual que tú, y vuelva uno inconscientemente a retomar contratos. Cuando a mí me parece alguien tan parecido a mí, yo dentro de mí lo que digo es diferente. Es diferente, es imposible que sea igual, es diferente. Y me lo digo a mí mismo y yo rompo dentro de mí con lo que sea que está haciendo que yo me identifique y me solidarice en la idea que tiene esa persona. Porque muchas veces uno renueva un contrato de manera que uno ni cuenta se da. Uno solo de la emoción, ¡ay, somos almas gemelas! ¿Qué almas gemelas? De que nada. Se la ponen a uno enfrente para que uno vuelva y renueve. Y a veces uno lo de forma muy inconsciente, pero uno resulta haciéndolo. Ay, tú me has preguntado algo y yo iba a complementar con algo más y se me olvidó. A los contratos que me habías dicho de los contratos. Esos contratos, claro, se hacen antes de llegar acá siempre. Siempre, siempre, cuando hay algo puesto allí, o ya que tú lograste cierto grado de conciencia, te ponen enfrente una coincidencia demasiado impresionante para que tú vuelvas a regresar y a renovar. Y son como cascaritas de cuando estamos ya en un grado, en un buen nivel de conciencia, nos encontramos este tipo de personas para
anclarnos, digámoslo así, para no podamos avanzar y hacer contratos, ¿no? Exactamente. Oh, Para que renueves y otra vez vuelvas a bajar como de nivel, por decirlo de alguna manera. sí, Aunque sí, en la conciencia no hay niveles, simplemente sí. somos diferentes. Ok. Bueno, vamos a saludar. A ver, vamos a saludar. Aquí está Eliezer Granda. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Un Muy abrazo simpático. fuerte para mi padre. Gracias por acompañarnos. Te amo. Abracitos, don Eliezer. Aquí está Ever Castillo. Muchísimas gracias, Ever, por estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por tu presencia. Evelyn, terapeuta, también nos está viendo desde Venezuela. Aquí está, ay, espérate, se me fue. Murcia, Raquel, buenas noches, dice ella. Es Esmeralda Milena Barón. Ella dice, buenas noches. Hola, Esmeralda. Eh, y acá está Johnson Gómez Amado, dice, hola mis preciosas, llegó el sabor. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Nuevamente, por favor, regálenos un compartir, por favor, para que este programa pueda llegar a muchas más personas. Regálenos un compartir y todos los likes que ustedes quieran darnos. Bueno, Liliana, con respecto a todo lo que hemos hablado, ¿hay alguna pregunta? Aquí yo estoy pendiente del chat si tienen Sí, alguna pregunta con respecto a este tema. Y hagan preguntas. sí, Liliana, bueno, la gente se estará preguntando, bueno, yo me hice la carta, bueno, pero esto de la carta astral es diferente, no quiero entrar en otros temas, pero es diferente a lo que es la lectura de cartas y todo esto, o Sí, tabaco, qué sé yo, el sí, sí, chocolate, sí. la Porque leche. hay muchas cosas que son simplemente adivinación. Vale la pena que hagamos un programa sobre eso, Ok. porque, porque sí que allí lo que hay son personas que tienen ojo con esto, porque hay personas que tienen facultades para poder percibir lo que está pasando con la otra persona y las tienen, o simplemente son facultades de mediunidad, ¿sí? Uh-huh, Pueden percibir lo que dicen otras entidades y manifestarlo a las personas, pero, pero no necesariamente lo que están diciendo es verdad, ¿sí? uh-huh, Entonces no se les haga raro ir usted a una persona que le lea una carta o cualquier otra cosa y que le diga lo que usted estaba esperando, ¿sí? uh-huh. Porque esas personas, por lo general, sí detrás, tienen entidades que les susurran las respuestas. Y uno a veces piensa que esas personas pues son muy sabias, pero es que realmente las entidades en el campo etérico, astral, espiritual, cuando uno sale a ese entorno, miren, no hay nada escondido. Yo salgo al campo espiritual y yo sé lo que está pensando esa entidad. Y esa entidad sabe lo que yo estoy pensando. Y no es porque yo sepa mucho o él sepa mucho, es porque en ese campo se ven los pensamientos, es así de sencillo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando usted está ahí y le están haciendo la carta? La entidad que está con esa persona está viéndole a usted toda su vida. Usted es un libro abierto para esa entidad. Y esa entidad simplemente susurra a esa persona lo que usted quiere, necesita escuchar para poder tener la confianza y dar la autoridad para que lo implante, para que firme contratos, para que dé autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí es lo que pasa a través de todas esas cosas de adivinación. Ahí sí les recomiendo nunca, 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 nunca hagan una cosa. O ahí sí no, ahí sí también no lo hagan. O sea, en lo posible, uno sale de esas cosas súper plagado y sale implantado y comprometido. Sí. Eh, hay que evitarlas en lo posible. Uh-huh. Bueno, entonces, retomando, la carta astral y la numerología es con datos precisos y realmente sí dan información real de lo que somos, pero son contratos, ¿no? Que podemos, como ya lo hemos hablado, podemos romper estos contratos y podemos empezar a tomar el rumbo de nuestra futuro, de nuestra vida y ser los creadores de nuestra vida, ¿no? Ahora, si alguien se ha hecho la carta astral, bueno, pero ven, una pregunta que me acaba de surgir. Si, por ejemplo, yo no me he hecho la carta astral, ejemplo, pero resulta que alguien me la mandó a hacer y me dice, ve, te mandé a hacer la carta astral. Entonces allí, yo no he dado. Si tú la agarraste, la leíste y te la diste porque, ay, sí, es la misma cosa que te la hubieras mandado a hacer. Pero que simplemente alguien lo mandó a hacer y yo no me di cuenta, No pasa nada. problema de esa persona. Ahí sí, problema de esa persona. Pero, Está viendo una realidad que se firmó cuando yo nací. Y si yo he cambiado, ¿qué? ok. Nada que hacer.
Ok, ok, listo. Ahora, ¿cómo hago para romper este tipo de contratos de predestinación? ¿Cómo puedo romper? ¿Qué puedo yo Sí. hacer? Miren, una de las primeras cosas, y es que acuérdense que la palabra tiene poder, nunca digan, este es mi destino, estoy Mm, predestinado, es que esto así tiene que pasar, es que estoy eviten condenada, esas cosas, esas cosas, condenada. condenada, condenado, eviten ese tipo de palabras. Afirmaciones, Claro, decretos. sí, porque es que usted lo va diciendo y uno cree que es solo una palabra. Son afirmaciones que usted está haciendo y usted no sabe quién está alrededor y quién está tomando esa afirmación como una declaración, ¿listo? Entonces, cuidemos las palabras, evitemos ese tipo de palabras. Eh, lo otro es, ya como dijimos ahorita, la mayoría de los que están acá ya han hecho un camino de conciencia, ya han hecho ciertas cosas en donde saben y sienten que se han limpiado mucho, en donde saben y sienten que han desbloqueado muchos aspectos de su vida. Eso que ustedes han desbloqueado ha sido rompimiento de esa predestinación. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Sígalo haciendo, pero sígalo haciendo en conciencia y sígalo haciendo desde la alta vibración, no desde el esfuerzo ni desde el sacrificio, Ni desde porque el a veces, miedo. ni desde el miedo menos, porque eso Sí. estaría haciéndolo estando manipulado de cierta manera, ¿sí? Ujú. Lo otro es que si usted ya está en ese tránsito de su camino de conciencia, por favor no se haga cartas astrales, no se haga numerologías, no se haga nada de eso, porque ya les estamos comentando, es una renovación de ese contrato inicial. Entonces no se le haga raro que después de eso usted regrese a otro, a una serie de comportamientos, de patrones de comportamientos, de rachas y de molestias que se habían ido, pero regresaron. Y a mucha gente le sucede, no, pero es que yo ya estaba tan bien y mire, volvió otra vez al inicio como si hubiera reseteado todo. No se les haga raro. Hay momentos en que uno inconscientemente lo hace. Entonces hay que cuidar mucho cuando uno se hace este tipo de cosas. Ahora, si usted cree mucho en ese tema de la carta astral, de la numerología y, y le parece que está bien, seguirlo como un derrotero, pues está en su libre albedrío y si usted quiere está bien, es como ustedes prefieran. Pero si a usted le resuena algo de lo que hemos dicho hoy, eh, sí haga lo posible por zafarse de eso, porque de verdad que yo lo digo por mi experiencia, no hay como ser uno el dueño de uno mismo. Ujú. Eso es doloroso al principio, pero después es muy satisfactorio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia o que uno puede experimentar cuando uno ha hecho una carta astral o algo de numerología, cualquier cosa de estas, y que uno rompe todo esto? ¿Cuáles son los cambios que uno puede sentir, percibir a nivel personal? Muchos son inmediatos, Luz, Ok. porque muchas personas sienten, por ejemplo, una afección física y desde ese momento, adiós. Más. Hay muchas personas que lo que tienen es, por ejemplo, escasez y desde el momento en que rompen, se les abrieron las oportunidades. Hay personas que lo que pueden haber hecho, es que imagínate la cantidad de acuerdos que uno puede haber Sí, firmado en el mucho. momento del nacimiento. Y en toda la vida, hasta que se muera, desde que nació hasta que Wow. murió, imagínate. ¿Mm? Sí. Una ruta. Entonces hay cosas que se pueden sentir ya, y hay otras que se pueden sentir a mediano, a largo plazo, dependiendo cuando se vuelva a presentar la situación, porque ahí uno se da cuenta, por allá a los meses uno dice, oiga, no me había fijado y no me volvió a suceder tal cosa, que eso era cada rato, no me volvió a suceder. Y ahí uno cae en cuenta, ah, eso era un contrato que yo rompí. A uno le viene la memoria, ah, eso fue un contrato que rompí entonces. Entonces, unas cosas son inmediatas, otras son a mediano y otras a largo plazo. Pero Ujú. sí, porque sí se tiene que notar la diferencia. Se nota. Si por ejemplo hay una persona que se accidenta mucho, digamos que se cayó de la moto, se cayó del bus, se cayó de las escaleras y que es algo muy repetitivo, podríamos decir que es un contrato, ¿cierto? Es posible, es posible, Sí, es o que posible que por sea un ejemplo, contrato, o a menos de que tenga algún problema en su cabeza, de lateralidad, qué sé sí, yo, pueden pasar cosas físicas también. o por ejemplo que no duren los trabajos,
que se consigue un trabajo Ah, súper bien y por alguna razón quebró la empresa, quedó sin empleo. Y luego se sí, consigue otro trabajo súper bien. No, es que sacaron al gerente y metieron otro y ese cambió. Bueno, cuando pasan estas cosas tan eso sí. repetitivas que no están dentro de nuestras manos, uno puede romper este tipo de contratos o de situaciones tan repetitivas. ¿Se Sí, puede romper todo esto? sí, claro, y eso se sucede mucho con las personas que trabajan por contratos con personas. Ah, es que ya iba a cerrar el contrato y se me cayó. Es que ya iba a hacer la venta y se me cayó. Es Sí. que ya iba esta persona a hacer esto y se cayó. Ya iba yo a hacer estos cambios en ese edificio y se cayó el contrato. Entonces hay personas que me dicen es que llevo muchos contratos que se me han caído, eso. Y efectivamente, Sí. cuando uno va a mirar, no es normal, no es normal. Claro que Ujú. eso puede depender no solamente de unos contratos antes de nacimiento, puede eso depender de una maldición, de una brujería o de algún trabajo energético que me haya hecho alguien cercano, ¿no? Ujú. Entonces, Estos, pueden haber varias fuentes. ok, ok. Ok, pero se puede romper. Está hablando de cualquier cosa que sea muy repetitivo en la vida de alguien, ya sea, por ejemplo, que Sí. haya carencias, que el dinero se le perdió, que consigue parejas como del mismo prototipo, y bueno, todas estas cosas como tan repetitivas, si son contratos o uno podría pensar que es un contrato, uno puede decir, rompo a partir de este momento todo contrato que vaya en mi contra o que esté afectándome en esta parte o en estos aspectos de mi vida. ¿Uno puede hacer algo así? Mira, Luz, uno tiene que hacerlo. Lo que pasa es que uno no sabe hasta qué punto fue un contrato que uno hizo con este cuerpo en esta vida, o lo hizo antes de nacer, o lo hizo en otras existencias. Ahí está el asunto. Que, que si el contrato yo lo hice en otra existencia, pues para romperlo yo me tengo que ir al origen de donde lo hice. Entonces ahí es cuando a veces se vuelve como más difícil, pero de inicio siempre, siempre uno debe intentar romperlos acá, porque qué tal lo haya hecho acá y se quite. Ujú. Y tengo yo la autoridad en este momento, pero no puedo tener yo la autoridad sobre mi yo de otra existencia porque él tenía su propia conciencia. Ok. Y no Entonces puedo. ahí sí yo tengo es que irme hasta allá para hacer contacto con ese ser de esa existencia para poder Ok, hacer allá ese proceso. ok, ok. Bueno, aquí se está moviendo el chat, que Hay me que ir encanta al esto. origen. Sí. Ok, listo. Aquí dice Luz Villamil desde Bogotá. Muy buenas noches, hermosas. Luz Villamil, un fuerte abrazo para ti. Gracias por acompañarnos. Aquí dice Luisa Constantín, dice, tengo una pregunta. También aplica para en relaciones de pareja, se me caen así como llega, se va y me quedo así y ahora como una pregunta que dice, en todas me pasa lo mismo. Bueno, creo que ya lo respondimos, ¿no? Con respecto a las relaciones de pareja, Sí, ¿no? Bueno, sí puede. eh, Sandra Morales dice, Morales María Diana, bueno. José dice, saludos, ¿cómo se puede empezar a romper esa energía? ¿Cómo se puede empezar a romper? Aunque ya lo hablaste, Sí. eh, sí, nos puedes hacer. Primero, primero es entender algo importante, y es que todos, sin excepción, eso es un mandato cósmico, tenemos algo que se llama libre albedrío. Y así como nosotros tuvimos el libre albedrío para crear esos contratos, por ejemplo, antes de nacer, que era como lo que estábamos hablando hace rato, yo también tengo el libre albedrío para decidir que no lo permito. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo debo estar claro es en mi intención genuina de que quiero romper. Hmm. Pero si mi intención no lo es, o tengo la intención pero tengo miedo, o tengo la intención pero estoy indecisa, es que tal vez sí, tal vez no, es que qué tal lo haga y no funcione, es que qué tal haga y me vaya peor después, la duda y el miedo no lo permiten. Tengo que hacerlo de manera tan contundente y creyéndomelo tanto que mi libre albedrío no tiene discusión a nivel de nadie que se me atraviese por enfrente. Yo no sé si ustedes han visto personas que dicen, ah, pues habrán brujas, pero a mí nada de eso me entra. Y lo dicen con tal convicción que le pueden echar todas las brujerías del mundo y nunca les entra ninguna. Es la certeza. Porque certeza. Y usted va a mirar a esa persona no tiene nada de conciencia, nada, simplemente está totalmente seguro y empeña su palabra en que es así. Y Ujú. así es porque es su libre albedrío.
Eso es a veces lo que uno no entiende. O sea, el libre albedrío es tan poderoso que aún sin ser usted una persona que ande en su camino de conciencia, aplica. Claro. Entonces, así es. Hay personas que dicen, a mí me va muy bien siempre. Miren una que me pasa a mí, y yo lo afirmo siempre, siempre. A mí nunca me agarra la lluvia en la calle. O sea, y puede caer 20 chaparrones al día, pero el momento en que yo estoy en la calle, deja de llover. Me subo al taxi y empieza a llover. Me salgo del taxi, deja de llover. Me entro al edificio y vuelve a llover. Pero mientras yo estoy en la calle, no llueve. Pero es que yo estoy convencida de que es así y nadie me saca de ahí. ¿Va a llevar sombrilla, paraguas? No, no, a mí no me, yo no me mojo. No, y en el Punto. momento en que la compras ya estás dudando, ¿no? Y la he llevado, pero sinceramente la llevo para taparme el sol, El sol. porque yo Sí. estoy convencida de que no me mojo. Es libre albedrío, es libre albedrío. Entonces, uno a veces creería que no, pero yo estoy convencida de eso. Y hay otros que están convencidos de otras cosas. Entonces, es libre albedrío, empiecen por ahí, es el primer paso. Y la palabra, ¿no? El poder de la palabra. Su palabra, o sea, ojo con las palabras que dicen, tengan ese libre albedrío totalmente claro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo rompo toda cosa que se me esté, usted las va a ir viendo, usted va y tiene un problema siempre en el trabajo, dígalo, dígalo. Yo rompo con lo que sea que me esté uniendo a esta situación de manera negativa. Lo rompo, ya, lo libero. Y van a haber cosas que sí lo va a poder hacer, otras que no, porque tal vez el contrato es demasiado antiguo, es de otras existencias, es de antes de nacer, y toca hacerlo de una manera más específica y como en mediunidad. Pero la mayoría de cosas yo creo que usted las va a poder limpiar. ¿Qué tal que todas? Qué ¿Usted de qué está interesante. convencido? ¿Usted de qué está convencido? Entonces, usen su libre albedrío, que es una ley cósmica, no hay quien pueda decir que no es así. Espectacular, me encanta, de verdad que me encanta todo esto. Bueno, aquí dice, dice Evelyn Ximena Pérez, muy buenas noches, Evelyn, bienvenida. Aquí ella pregunta, hola, buenas noches, yo suelo decir eso acerca de, de las brujerías. Ah, qué bien, ese decreto me parece genial, esa Total, afirmación, muy, y con convencimiento, con autoridad, me parece genial. sí. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan con respecto a este tema que está fascinante? Muy interesante, muy interesante. Es muy interesante, Luz, y sobre todo es un tema del que a uno nadie le enseña porque casi nadie lo ve. Y pues uno, que cuando en la vida uno hablando, pensando en cualquier cosa, uno piensa, no, es que será que yo tengo contratos de antes de nacer, no, pues a uno de dónde le va a salir esa pregunta. A uno Claro. le naces como en la medida en la que va viendo personas que hablan del tema, pero no es pues la pregunta que uno Sí, se sí. haga normal en la vida. Y, Ujú. y pues ahí está el asunto. Además, Ahí les dejamos como esa idea, ese conocimiento, esa píldora, como dicen por ahí, para que ustedes la, la vean, la observen y miren hasta qué punto ustedes están en bucles que puede que sí ustedes por libre albedrío los eligieron, pero ya no los quieren. ujú. Ya no quiero eso más. Sí, qué bien. Eso de eso se trata tener conciencia, ¿no? De lo que está pasando, analizar su vida, qué ha sucedido. Es muy importante y no ir como ciegos sin saber qué ha pasado, sino como buscar esas autoobservaciones, reflexiones. ¿Mm? Miren, lo que yo les voy a decir no es para que lo vayan a hacer, es mi experiencia y se las digo porque la embarré y uno tiene que saber dónde la embarran otros para preferiblemente uno no meter el pie en el mismo lugar. Yo alguna vez me metí en internet y yo dije, claro, si hay gente que hace carta astral y eso ya está dicho en una época en la que yo me metía con el tema de registros akáshicos, cristales, un montón de cosas. Aquí Pues están claro, preguntando, ¿no? yo creía en el tema, ¿no? Yo creía en el tema. Y yo decía, pues si eso es tan exacto, es una ciencia tan exacta, algo tiene que haber en internet. Y efectivamente lo encontré gratis. Le metí todos los datos porque yo sí sabía a qué horas nací, yo sabía todo y lo metí. Es más, tenía a mi mamá. Mamá, ¿qué horas es? Me lo dijo
y ahí la coloqué. Pues me sacó una cantidad de información que muchas cosas y otras no, pero cuando yo la leí toda, yo dije, ¿sabe qué? Eso no soy yo. Hay muchas cosas que yo no soy. Esa cosa no está diciendo la verdad, pero muchas cosas sí le di crédito. Uy, esto acá sí es cierto, esto aquí no. Y ahí yo pude identificar que donde no eran cosas en las que yo había estado trabajando. Ah, Pero las otras yo, ay, esto más bien sí, sí. renovando contratos. Pero fíjense que yo he escuchado personas que cobran mucho dinero por una carta astral, Mm, pero es tanta las ganas de que uno renueve y de que uno que hasta sí. gratis se encuentra por ahí. Y ahorita con inteligencia artificial mucho más, ¿no? Ah, mijita, olvídate, claro que sí. Entonces, te los digo para que no lo vayan a hacer, ¿sí? Ujú. Porque de todas maneras las tentaciones están puestas por todos lados y mientras uno más conciencia, y se los digo porque ustedes vieron el tema hoy y no se les haga raro que empiecen a encontrar información al respecto, se den a una idea de lo que pasa cuando uno va y lo hace. Cuando uno Ujú. lo hace. Incluso llegan personas que se lo ofrecen, que se lo regalan, que una cosa, que la otra. Ujú. Eh, ustedes obviamente toman sus Sí. decisiones, pero Ujú. claro que todo se puede encontrar en Internet, lo bueno y lo malo. Entonces, les recomendamos que siempre sometan todo lo que hagan a ese filtro de su ser, esa luz que sale de su corazón, y pídanle a su ser que solamente los lleve por donde esté lo bueno y lo mejor para ustedes, porque Ujú. hay tanta información y hay tanta cosa. Es más, yo he visto, bueno, no es el tema de hoy, pero yo he visto cursos de ángeles gratis, he visto cursos de una cantidad de cosas que uno dice, ay, Eso es cursos de implantación gratis, son cursos de de parasitación implantación. gratis, te parasitan gratis. Sí, exacto. Entonces uno dice, ¿de verdad esta cosa es gratis? Puchica. Y Sí, uno ve gente que la paga por eso, pero hay otros que "Ay, me lo hice gratis y cuando nos va a ver, ay Dios mío, están llenos de un montón de cosas muy locas. sí. Pero ojo porque es que los medios tecnológicos hoy en día se prestan para muchas cosas. Es más, los invitamos a que no tomen por cierto todo lo que nosotras le decimos. Uno no sabe, todo tiene las cosas de acuerdo a su realidad. Nosotras no estamos con la intención de que ustedes pues traguen entero lo que nosotros decimos. Ponemos una información y ojalá los vuelva a ustedes muy críticos de si esto será verdad, esto no será verdad y ahonden, pero les recomendamos que no ahonden de pronto buscando en internet, busquen adentro, Ujú. porque su ser, desde que usted lo haga desde alta vibración, él va a traerle respuestas, él le va a hacer que usted sienta si algo es bueno, si algo es malo. Usted lo sabe. Cuando usted está totalmente seguro, certero en algo positivamente, ahí está su ser. Cuando usted Ujú. siente dudas, cuando, ay, es que no sé, es que lo hago, pero mire, yo me siento feliz haciéndolo, pero mire cómo me está yendo de mal en la vida, porque hay gente que se siente feliz haciendo su práctica, pero cuando va a ver su Así. vida está destrozada por por Sí, muchos frentes. sí. Entonces yo he visto personas que dicen es que yo soy feliz haciendo esto de Los Ángeles, yo soy feliz haciendo esto de Reiki, pero cuando veo mi vida personal, está mal por este lado, está mal por aquel, o sea, ¿qué es lo que está fallando? ¿Sí? Entonces, uno a veces piensa que sí, que no, no coman entero, no traguen entero, siempre sean críticos y siempre no se vayan hacia afuera, hacia adentro, su Sí. corazón, su ser, que su ser de una manera pura les dé Sí. como la información. Su ser ha vivido miles de vidas. Él tiene la Ujú. información, sí que la Toda. tiene. Sí, claro. Mira, aquí dice Patricia Camino, dice, Hola, y hola Patricia, un abrazo, gracias por estar aquí, también para Diana Patricia y Rosa. Patricia está en la que trasnochada porque está desde el continente europeo. Oh, Sí. muchas gracias por acompañarnos. Bueno, aquí dice, una pregunta, dice, ¿y cuando te piden la hora y fecha de nacimiento para una regresión de hipnoterapia? Pues la hora, o sea, Pues pero no, ahí no pasa nada. no es necesaria, o sea, para nosotras no es necesaria. Si la hora no, yo pido la fecha, pues a veces El no sé quién nombre. sea un niño o un adulto, pero la hora, bueno, no, no hay De necesidad. pronto uno pide una fecha para saber qué edad tiene, Sí, ujú, pero yo por lo general casi no la pido, porque sí, es ujú, que sinceramente como el ser de uno ni edad tiene, entonces sí, sí, como sí, que no, no, ok. Acá, bueno, es de aquí una dice, ignorancia.
Acá, bueno, aquí decía Patricia, y si llegó una señora a ofrecerme registros akáshicos, pero no sé, era como ansiosa, hablaba demasiado, etcétera. Yo le dije, no, ella es rara. Bueno, ok. Aquí Ay, dice venga, Rosa, les voy a decir aquí una experiencia de la vida real, Luz. Yo cuéntame. hice registros akáshicos. Y yo les voy a decir una cosa. Eso fue hace mucho tiempo en mi camino, ¿no? En mi camino de antes. Pero yo lo digo porque pues, puede ser el camino de muchos de los que están acá. Imagínense que de las únicas veces en donde a mí me llegaron a dar información de fechas de muerte de personas fue haciendo registros akáshicos. Qué cosa tan brutal. Sí, Que alguien me preguntara cómo está la salud de mi papá y que el registro me diga se va a morir en 3 años. Yo, yo me quedaba callada porque yo decía, yo, ¿cómo le voy a decir a esta persona que el papá se va a salvar en esta, pero se va a morir en 3 años? Y saben que no se murió el papá, porque era alguien conocido. No se murió el papá, pero donde yo le diga eso a esa señora, la ella programas, empieza a crear esa realidad, a empieza crearla. a crear esa realidad. Y va y se lo cuenta a la familia Sí, y no, no, sucede no. un montón de cosas. Y eso me sucedió a mí haciendo registros akáshicos. Y me sucedió más No, de una vez, hasta que mi propio ser me dijo, venga, ya pare esa vaina, porque eso no es. Ahí no es. Por estar uno mirando afuera con maestros sí, ascendidos y un montón de cosas que hay, por Dios. ay, Por sí. Dios que soy yo, ¿no? El Dios que está en mí. Esa costumbre que uno dice de por Dios, cada vez que uno diga por Dios, yo por lo general digo por yo. Como para acordarme que estoy yo, que soy yo, que está en mi corazón, pero como no tiene la costumbre de decir por Dios, Por entonces digo Dios, por por yo. sí. Entonces, Me encanta. a mí eso me Voy a- sucedió con los akashicos. Ahora sí continúa, Luz, qué pena que te Ay, no, interrumpa. me encanta. Voy a tomar eso, en vez de decir por Dios, digo por yo. Ajá, Es lo sí. mismo, ¿no? Yo soy ese, Sí, ese, claro, ese sí, Dios, sí, sí. esa Claro, fuerza. Bueno, cuando a mí se me sale por Dios, yo entiendo que soy yo, no tengo problema en decirlo. Pero cuando alguien por ahí me dice que Tata la bendiga o algo así, pues yo ay, entiendo que soy no. yo misma y pues ya que hijo de madre, lo que piense la otra persona es un problema. Lo importante es lo que yo reciba. Ay, no. Bueno. Aquí dice, bueno, por acá dice, ¿la geometría sagrada también son implantes? Geometría sagrada, Liliana. Lo que pasa es que la geometría sagrada son dibujos que salieron supuestamente de, del cosmos y ay, es que uno no quiere meterse a hablar. Yo no creo en eso. O sea, yo creo que son implantes. Y Sí, desafortunadamente, en mi experiencia también lo he visto, implantan tenazmente, sí, tenazmente. sí, sí. Y como la geometría sagrada lo lleva a uno a que, ay, imprímalo y póngalo en la casa Sí, para sí, sí. armonizar la Sí, energía, no. póngalo en yo no sé qué sitio, guárdelo en no sé qué cajón, póngalo dentro de su lugar de trabajo y es armonizar, pero yo he visto sitios en donde la hay, en donde los niños no pueden dormir, en donde sus niños Mm, que son los más sensibles se ven muy afectados por ese tipo de cosas. Lo he visto, lo he visto. He ido a las casas, me dicen que no pueden dormir los niños, voy y violento, cosas sagradas ya puestas. Y yo, quiten estas cosas, limpiamos y me cuentan cómo siguen los niños. Y los niños duermen. ¿Sí? ujú. Porque es que uno no sabe a lo que está exponiendo. Y no solo ellos, en la habitación de uno, en donde sea, donde Sí, yo los he visto, créanme que siempre hay algún problema de por medio, sí, porque sí, pues sí. son unas autoridades Sí. duras. Aquí dice Diana, dice, una mamita Misak me dijo que la hora de nacimiento es un dato que no debe darse. Pues que es algo muy Porque personal. Es ella algo muy, entiende lo que eso significa. sí. Aquí dice Luz Villamil, dice, por Dios, yo siempre digo así, por Dios. Eso ya son Es por yo. programaciones, ¿no? Por Dios, gracias a Sí. Dios, que Dios lo bendiga, ojalá Dios quiera. Eso son programaciones que hay que quitarlos, arraigarlos de allí. Eso no. Bueno, Y si lo listo, dicen, convénzase de que es usted es uno el que mismo. dio. Es esa Ajá. energía creadora que está dentro de usted. Sí, es A que si veces Dios quiere. cuesta, porque uno al principio dice, yo Dios, yo, como que Sí, uno sí, no se sí. lo puede creer. Pero es que
todos tenemos una parte de Dios en nosotros, todos tenemos esa parte creadora de Dios en nosotros y Sí, por lo claro, tanto esa capacidad. claro, total. Bueno, pues mis amores, ¿cómo les parece el programa de hoy? No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Y mientras hay otra pregunta, pues ya saben que nuestro formato, este nuevo formato de este año, pueden ustedes hacer una pregunta a Liliana de mediunidad, a mí de lo que tiene que ver con biodescodificación, programación neurolingüística. Estamos abiertas a la pregunta que quieran hacer, una para Liliana y otra para mí. Cuenten lo que ustedes quieran en este momento. Bueno, y si hay alguna pregunta sobre el tema, pues aquí estamos para responder ya antes de finalizar el programa. De todas maneras, una vez más, agradecemos mucho el que nos acompañen. Este programa es creado con muchísimo amor para ustedes. Nos preparamos, Liliana y yo, preparamos todos los temas para que podamos ampliar un poquito nuestra conciencia y dejemos de hacer cosas que realmente nos está afectando en nuestra vida. Y para el próximo programa tenemos un tema interesante, muy interesante, y tiene que ver con nuestra energía íntima, porque no podemos decir la palabra sexual, no la podemos decir, Que nos vetan. sí, ni nada de esto, pero vamos a hablar de lo que es nuestra energía íntima, sexual, y vamos a hablar de cómo proteger nuestra energía en el momento de tener intimidad con alguien. Bueno, entonces vamos a hablar de ese tema que es súper interesante para que también vayan haciendo sus preguntas para el próximo programa. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta que tengan a ustedes para Liliana, para mí o con respecto al tema de hoy? No Bueno, hay ninguna, no hay ninguna. ok, bueno. Igual vamos a hacer un programa con Liliana que ya hemos hablado de que vamos a hacer un programa solamente para responder preguntas de lo que ustedes quieran. Responder preguntas del tema que ustedes deseen, pues para Ah, poder ir despejando dudas, ¿no? Patricia sí tiene una pregunta. Dale, Patricia. Ay, Diana también está preguntando que qué Aquí pensamos del dice, yagé. ¿qué opinamos del yagé? Esa te la dejo a ti, Luz. Ah, ay, el yagé. A ver, yo estuve 3 años con un grupo de yagé maravilloso, súper lindo. Pero cuando la persona va a tomar yagé, es importante que se protejan. No importa ustedes dónde vayan a ir, siempre es importante que ustedes estén completamente protegidos para evitar que de pronto hayan entidades, seres extraños que quieran manipularlos o que quieran entrar en ustedes o que quiera de pronto parasitarlos o implantarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado así con esto, ir donde una persona que realmente sepa del tema y protegerse a través de la esfera de luz, como lo hemos hablado. Entonces, pues digamos que son alternativas, son experiencias, digámoslo más bien, son experiencias que se viven, pero hay que protegerse cada vez que vayan, no importa a un ritual, a algo que tenga que ver o que invoquen. También hay que tener en cuenta de cuando ustedes vayan a un ritual o a una ceremonia de yagé, de hongos, lo que sea, a quién están invocando, porque ustedes no saben qué está hablando, a quién está invocando esa persona que está dirigiendo ese grupo. Y en las invocaciones, como ustedes ya saben, es atraer, es llamar entidades del bajo astral, entidades que van a parasitarlos. Entonces, sí es muy importante que ustedes se protejan eh, para ir a este tipo de grupos de ceremonias. Bueno, a ver, Bueno, ven, por aquí contesto para que eches un ojito. Hay una biodescodificación por ahí que ok, hizo Lady Preciado. Ven, ok. Esmeralda. Esmeralda está preguntando que qué pasa en mi núcleo familiar. Esmeralda, de lo que estoy visualizando, hay una entidad que tiene ramitas puestas en diferentes personas y está pasando la energía entre todos. Eh, es como de confusión y discordia revuélticos. Y hay una entidad que está ahí como conectada con varios, ¿vale? Eso es lo que alcanzo a ver. María, muchas gracias por tanta claridad.
Ay, mi María, muchas gracias a ti también. Evelyn, muchas gracias a ti, Patricia. Veo que en los últimos 3 años estoy cerrando círculos con mucha gente. Y vuelve y dice por aquí, Patricia, esto significa que puede ser mi última vida en este plano. Pues, Patricia, de hecho tú no solo lo estás haciendo desde el punto de cerrar círculos, tú lo has hecho desde romper muchos contratos, y muchos son muchos. Y, y ese conocimiento que tú tienes y que has tenido, que hemos hecho a lo largo de las veces también que hemos tenido contacto, pues tú tienes roto muchas cosas. Es casi seguro que tú no vuelves a esta existencia. O es lo que yo veo, es lo que yo veo. Qué bien. Entonces, yo te sugiero una cosa, Patricia, y es gózate esta vida como sea, porque es la última por acá. Sí, ¿vale? Genial, genial. Bueno, aquí Lady Preciado nos pregunta, yo tengo una de biodescodificación. En mi familia paterna, varios integrantes nos sale en los exámenes el colesterol alto. ¿Qué puede ser? Bueno, cuando varios integrantes tienen una misma patología, en este caso el colesterol alto, tiene que ver con una lealtad. Hay que mirar debes mirar en tu núcleo, en tu árbol genealógico, mirar tu abuelo, bisabuelo, hacia atrás, hablar con tu abuelo si vives con tu papá. ¿Quién más ha sufrido de tu línea paterna? ¿Quién más ha sufrido de colesterol? Y mirar a ver qué fue lo que pasó, porque hay una gran lealtad con respecto a esta persona. Entonces, todos se han pegado allí de esta lealtad y simplemente es como pertenecer a ese núcleo familiar y adaptar una enfermedad para ser parte de este grupo familiar. En el momento en que tú digas, tú tienes tu propia vida, tú tienes tus situaciones y no tengo por qué yo repetir patrones, entonces ya ahí estás cortando con este tipo de lealtades, pero sí es muy importante que hables con tu familia y mires cuál fue la primera persona hacia atrás de tus ancestros que ha sufrido de colesterol. Bueno, para poder cortar esta lealtad, porque se trata de una lealtad. Claramente se trata de una lealtad. Y tienes que pararla. Tú, por ejemplo, puedes parar estos síntomas o este colesterol lo puedes parar con respecto a tu papá o a tu abuelo y decir, a partir de este momento rompo con cualquier lealtad invisible que tenga contigo. Tú tienes tu vida, tú has tenido tus situaciones y yo tengo mi vida completamente distinta. No hago parte de este tipo de lealtades y cortar con esto. Bueno, para que lo cortes y cuando tú cortas esto, tu descendencia también queda libre de este tipo de lealtades. Bueno, Lady. Ok. Bueno, por aquí Luz dice que siempre que hago cosas, tengo una pregunta, desde siempre inconscientemente las cosas las hago y digo por tres. Pues depende de lo que estás queriendo amplificar, ¿no? Pero si son cosas negativas, tienes que cortarlo. No, yo corto con este contrato. Si son cosas positivas, dilo por mí. Modifícalo y multiplícalo más, mucho más, porque tu ser tiene acceso al campo de las infinitas posibilidades. Así que si lo haces más conscientemente, mejor. Y mira en qué casos lo estás haciendo para saber dónde lo quitas, dónde lo cortes, lo rompas y dónde lo alimentas. ¿Qué significa? Sí. Que Joel, que tú dices aquí, que recomiendan para la limpieza personal. Joel, échate un ojito al capítulo anterior, que ahí hablamos de limpieza y sí. de protección, lo más de chévere. Ahí lo vas a ver todo. Sí. Dice por aquí Tatiana, las constelaciones familiares también pueden considerarse una programación. No lo son. Las constelaciones familiares son una consulta que tú haces a personas que ya existieron en tu árbol genealógico para saber dónde tienes lealtades o bloqueos. También lo dijimos en el capítulo anterior. Cuidado con quién se hacen esas constelaciones, porque si las personas no son conocedoras de cómo limpiar el espacio, cómo proteger el espacio, proteger y limpiar a todos los que están en el espacio y lo que se hace,
es muy peligroso, porque a las constelaciones se abren portales, vórtices, llegan entidades, salen entidades, llegan desencarnados. Si hay un lugar en donde llega todo el zoológico del etérico y el astral, es a una constelación. Por lo tanto, las personas que las hacen tienen que ser personas que saben muy bien de limpieza y de protección. Eso sí, para que lo tengan en cuenta. Pilar Preciado dice, Liliana, sueño con mi abuelita, pero no entiendo lo que me dice en el sueño. ¿Qué me quiere decir? ¿Si es la abuela? Yo siento que no es la abuela. Es que ahí está el asunto. Sí. Hay un tema de incertidumbre y hay un tema de angustia. Entonces, te voy a decir una cosa. Sí, algunas personas desencarnadas cuando están en alta vibración, la manera como encuentran para comunicarse con uno son los sueños, pero siempre son desde la certeza y desde la alta vibración. Cuando no es así, no es, ¿vale? No, sí, sí. Yo siento que no es tu abuelita, Pilar. Aquí Patricia dice, gracias, gracias a ti también. Johnson Gómez, gracias, excelente programa, mis bellas, gracias a ti, mi corazón, por acompañarnos. Esmeralda dice, gracias. Dice, Will Cardona dice, hay una señora que tiene demencia y los familiares piensan que puede ser algo que se le pegó de la casa que es vieja. Hay una señora que dice que saca malas energías, pero lo hace con santos. No, 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 no. No, la demencia senil, lo que pasa es que a las personas que sufren de demencia senil, de todas estas degeneraciones neurológicas, tiene que ver con personas que en su infancia o en su juventud llevaron vidas muy fuertes, muy terribles. Demasiado fuertes y simplemente se quedaron ancladas a ese pasado y continuaron su vida, pero en sus momentos de soledad siempre se atacan. Eso es como un autoataque recordando lo que vi, pero ¿por qué, por ejemplo? ¿Por qué mi marido me dejó? Es que mi mamá murió, es que la guerra nos golpeó tanto y perdí toda mi familia. Ejemplo, ¿no? Entonces, estas personas llegan a un momento en que ya su cerebro no aguanta tanto ese ataque y recordar, porque para la mente lo que es recordar o imaginar, ello para, o sea, todo lo que tú digas en tu mente, la mente lo toma como si estamos en tiempo presente. Si yo digo, no, es que yo me acuerdo cuando fui al mar, para mi mente estoy en el mar. Si yo digo, no, es que yo me acuerdo cuando mi novio me golpeaba, no, para la mente me está golpeando en este momento, ¿sí? Entonces, para estas personas de demencia senil, estamos hablando de demencia senil, ¿no? Simplemente son personas que empiezan a recordar situaciones muy dolorosas, muy fuertes que han vivido en algún momento de su vida y llega un momento en que su cerebro, su mente ya no aguanta más y empieza simplemente o a olvidarse de aspectos de su vida, no sabe quién es, no sabe dónde viven, se vuelven muy agresivos porque desconocen a los que están alrededor. Entonces, la demencia senil es por eso, ¿sí? Es por eso. Hay que cuidarlos. No tiene nada que ver con malas energías, no tiene nada que ver con malas energías, sino simplemente son procesos que está viviendo el cerebro y la mente también de situaciones que ha vivido y está simplemente desconectándose de esa vida que ya vivió, de su pasado, de su infancia o de su juventud, está desconectándose y cuando se pierde de su realidad, se vuelve agresivo, pero no tiene nada que ver con malas energías, nada de eso. Listo, listo. Gracias, mi luz. Por aquí dice María, Lili, siento que la compañera de trabajo que acaban de despedir tiene demasiada rabia conmigo y me echa la culpa y siento como si me estuviera haciendo algo, pero yo todo el tiempo me he protegido y declaro que nada, mala vibra. Muy bien hecho, María. Síguelo Sí. haciendo que tú sabes cómo y cuando hagas tus decretos, ponlo como intención antes de hacer los decretos, ¿vale? Para que Sí, sí, sí. rompas cualquier cosa que te esté uniendo con ella de otras existencias, porque puede ser que ahí esté el problema. ¿Listo? A mi hija no le gusta dormir en su cuarto, ¿Qué algo edad tiene, tiene? Sí, ¿qué algo edad tiene, tiene? Sí. algo tiene el cuarto.
Sí. Hay que limpiar. Mari, tú como mamá pues de tu hija, tú tienes autoridad y tú puedes limpiar el espacio y puedes ordenar a cualquier entidad, a cualquier presencia que de pronto esté atormentándola o dañando su sueño, puedes ordenar que se vaya de allí y puedes limpiar el espacio. Bueno, tú tienes total El autoridad. armario, Luz, el armario tiene cosas. Sí, en el armario está. Sí, puede hacer Mm. varias. Puedes mover también los muebles del lugar, ¿no? Mover la cama para un lado, o sea, hacer como Sí, un movimiento energético también allí. Y sí. ordenar que se vayan y Tengo limpiar una todo eso. pregunta, puede ser una entidad, puede ser una manifestación física, sí, claro. Pueden mover cosas, y los desencarnados mucho más. Los desencarnados pueden mover, correr puertas, abrirlas, cerrarlas, prender, apagar cosas. Pueden hacer muchas cosas. Incluso pueden prender cosas que usted apagó, desconectó y le quitó las pilas. Hasta allá llegan. Y he visto casos en donde lo hacen. Por ejemplo, que la muñeca se le quitó la pila y sigue sonando la madre muñeca. Cosas como esas suceden. O que se le prende el televisor o que le suben volumen al radio Cogen, lo se lo bajan. desconectan y se vuelve a prender. Unas cosas rarísimas. Lo pueden Ok. hacer, sí que lo pueden hacer. Eh, pues si ¿Allí qué hay nada que más hacer? una bruja puede caminar en el techo y hacerlo sonar como si fuera una matraca, Ay, imagínense lo no. que puede hacer un desencarnado y una entidad que es más Sí, no. pesada. Pero allí se Sí, ordena que se vaya con autoridad. sí, claro. Ok. Kelly, qué hermoso programa, es muy agradable estar aquí en un espacio donde logramos hablar con libertad. Es un espacio donde todas nuestras incógnitas se resuelven de una a una. Un abrazo, hermosas, gracias. Ay, tan bella, Bien muchísimas. bonita, gracias, te amo. Bueno, esto que acabamos de hacer de darles respuestas a sus preguntas abiertas que no tienen que ver con el tema de hoy, es como el formato que tenemos ahora. Dar el tema y después contestar preguntas que no Sí, tienen que ver con el tema. Entonces, tenemos pensado en algún momento hacer un programa solo así, solamente donde para ustedes responder. puedan hacer esas preguntas que nunca las han hecho o que piensan que necesitan una terapia para hacerlas De o algo cualquier así tema. para que podamos por lo menos darles una idea de lo que suceda, pero ya no alcanzamos a más. Raquel, me encanta escuchar lo que dicen, me han ayudado mucho, pero me falta mucho. A todos, Raquel, a todos nos Sí. falta muchísimo, a todos nos falta muchísimo, pero estamos en el camino de conciencia y la tenemos y eso es lo que importa. 5 años, la niña, sí, Mari, tienes que limpiar, ojo con ese Sí, armario porque tiene cosas, ¿vale? Hay sí. que limpiar. Eh, Gracias, Lili, gracias. A mí hace muchos años se me prendió el equipo de sonido solito. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ahora que, También porque haya Liliana, estado programado, ¿no? Pero Liliana, ahorita que tú dices que del armario de la niña que no puede dormir sola, solita, de la niña de 5 años, hay que tener mucho cuidado cuando compramos cosas de segunda o cuando vamos a las almacenes de antigüedades, porque es que eso está lleno de cosas. Usted no tranquilo. sabe todo lo que, mi cuaderno, por ejemplo, está lleno de todo lo que yo he escrito, de mis emociones, de todo. O yo regalo, qué sé yo, unas gafas, unos zapatos, está impregnado de mí, cosas buenas o cosas malas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes compran cosas de segunda. Es importante limpiarlas porque en esos objetos pueden ir energías pegadas a eso, ¿no? ¿Cierto, Lili? Sí. Por aquí dice Ani Franco algo. En una casa sonaban canicas en el techo. Te voy a decir una cosa, Ani. Si yo he podido constatar algo, es que siempre que hay canicas, hay brujería. No. Sí, sí. Oh my God. Por Mm. experiencia total. Wow. Cuando hay canicas, hay brujería. Kelly Grant, tema libre. Sí, vamos a hacer un directo con tema libre para que Sí. ustedes pregunten pues lo que quieran. Lo que Sí, quieran. me apunto para ese programa. Perfecto, Luz. Entonces, estaremos comentándoles entonces la fecha para que hagamos un tema así, en donde ustedes pregunten lo que ustedes quieran, esas cosas que no se preguntan normalmente, porque pues, ¿quién me las va a entender? ¿Qué sería lo que estaba sonando en tal parte de la casa? ¿Qué será lo que sucedía cuando yo Sí, soñaba con esto? ¿Qué será lo que me estaban haciendo en esto que me desperté y estaba así? Bueno, hay tantas cosas de las que uno no se puede dar una respuesta y de pronto mirando más al fondo podamos encontrar algo. sí, total, total. Bueno, ya vamos a despedir. Ay, ya, aquí están Ay, las. Luisa, eh,
acuérdate de los elementales. Algunos por ahí dando vuelticas, bloqueando, entonces decreta que no pueden, que no lo permites. Tania Moreno, un abrazo, gracias por acompañarnos. Tania, aquí dice Tania, un abrazo para las dos, siempre agradecida por todo el cambio en mi vida y la de mi hijo. Ay, sí, claro que nos acordamos perfectamente de tu hijo, que Yo puedes, me que acuerdo mucho pudo del hijo. salir, que pudo salir de su adicción gracias a la terapia con las dos. Fue maravilloso, fue súper linda la terapia, de verdad que sí. Ah, qué bello. Con el hijo de Tania yo llegué a sentir algo que yo no había sentido en ninguna terapia en mi vida, y fue sentirme en el cuerpo de él y sentir todas las partes de él. Ay, Eso fue sí, muy chistoso, eso fue muy, me acuerdo mucho de él por eso, mucho, mucho, sí, me sí, acuerdo por eso. sí, Yo, ay, genial. tengo tal cosa, yo, ay, así se siente eso. Fue muy chistoso, me acuerdo mucho de Ay, eso. bueno. Bueno, listo. Bueno, entonces, Muchísimas gracias. Gracias por ahora sí estar que nos vemos. acompañándonos. Ha sido un placer de verdad estar aquí. Recuerden que para la próxima, aquí escuchen, para el próximo programa vamos a hablar de nuestra intimidad, de nuestra energía sexual, Ajá, sí. ¿ya? Entonces, ¿cómo protegernos? Vamos a hablar de ese tema. No podemos decir la palabra porque pues nos van a suspender aquí el programa. Y vamos a hablar de ese tema súper interesante. Entonces, para que ustedes sepan cómo protegerse y qué pasa cuando uno no se protege, qué sucede con todas con toda esta química, ¿no? Química sexual. Exacto. Sí, sí. Bueno, un Bueno, abrazo grande, por favor, regálenos un compartir. Les agradecemos enormemente el que nos hayan acompañado. De verdad que es un placer estar con ustedes, poder responder, poder ampliar un poquito nuestra conciencia y aprender también de ustedes, porque ustedes aprendemos mucho. Liliana, un abrazo desde ay, Jamundí. abracitos desde Bogotá, de amor, de luz y de todo lo Ajá. positivo. Y pues nos vemos entonces muy pronto. Ok, sí. Chao, chao a todos. Chao, nos vemos. Un besito. Chao.